Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Queridos hermanos, hoy en el oficio de lectura hay un pasaje que yo describo mucho, y es ver la obediencia que quiere Dios. Sin esa obediencia, por más actos de santidad que hagamos, porque caminemos, porque recemos miles de rosarios, porque asistamos a millones de Eucaristías, porque nos muramos de hambre, porque nos pongamos en el fuego. Esas son palabras de Santo Tomás, de San Bernardo de Claraval. De nada sirve que te ofrezcáis en el fuego y os queme, o regaléis todas vuestras riquezas a los ricos si no tenéis un acto de obediencia a Dios, por pequeño que sea. O sea, que de nada sirve hacer eso por virtud propia, o sea, por obediencia propia, por querer propio, si no se hace por voluntad divina. Y narro la Sagrada Escritura. Dios había elegido a Saúl, y lo había elegido por manos de Samuel. Dios le había dado por manos de Samuel y por orden de Samuel la orden de que fuera a acabar con Amalek. Y Amalek le dijo Dios que lo exterminara, que exterminara niños de pecho, mujeres, hombres, caballos, ganado, vacas y todo, y que no dejara nada vivo, porque era un hereje y era un impostor. ¿Sí? De modo que Saúl tenía orden de Dios de exterminar todo. De modo que Saúl se enfrenta a Amalek y lo derrota en guerra. ¿Sí? Y pasa cuchillo al ejército y todo lo que había eso, pero Amalek le perdona la vida, guarda sus toros, su ganado cebado. Y entonces Dios le dice a Samuel: Saúl me ha desobedecido. Saúl no hace mi voluntad. Y Samuel se pasa toda la noche llorando por Saúl. Pero al otro día, Samuel se va a arrepender a Saúl y le dice: ¿por qué has dejado con vida a Amalek? Y entonces Saúl le responde: es que me he guardado los toros cebados para ofrecerlos en sacrificio al Señor. Y entonces Samuel responde: de nada sirven esos toros y esas grasas cebadas, porque no habéis obedecido a vuestro Dios y Señor. Dios hoy os rechaza como rey de Israel. De modo que la testarudez es una idolatría. Y lo que habéis hecho es un pecado de adivinos. O sea que por ese acto de desobediencia y de rebeldía contra Dios, por no haber aniquilado a Amalek, como se lo había mandado Dios, Dios le quitó la bendición a Saúl y ya no fue uno de los hijos de Saúl el que heredó la casa. Y no fue en Saúl en quien se estableció el reino de Israel, sino fue en David. Ahora, David fue más pecador que Saúl. Claro. David cometió todos los pecados, todos. Saúl no cometió tantos pecados.
David derramó sangre, Saúl no derramó tanta sangre. David cayó en lujuria, en adulterio, en traición y en todo. Acordaos que David vio a la mujer de Urías, se llenó de laxidia y de lujuria con la mujer de Urías. Se llenó de laxidia y lujuria con la mujer de Urías y mandó a matar prácticamente a Urías para poderse quedar con su mujer, etcétera, y muchos otros pecados que cometió David. Esos pecados tan graves no los cometió Saúl. Pero David pidió perdón al Señor por sus pecados, se arrepintió y construyó y compuso el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito. Pecador me concibió mi madre, en el pecado fui engendrado. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, quedaré más blanco que la nieve. Es el salmo que se recita los viernes, el salmo penitencial por excelencia. Por desobediencia, sí, perdió la bendición divina, perdió el derecho a que sus hijos heredaran el trono y perdió todo por un acto de rebeldía. Es decir, aquí veo reflejadas las dos iglesias. La iglesia falsa aparentemente dice que está dando un culto a Dios como David. Perdón, como Saúl. Nosotros, los de la iglesia verdadera, podemos ser inclusive más pecadores que otros que están en esa iglesia falsa. Pero ¿qué resulta con nosotros? Sí, que podemos ser pecadores como David. Claro, muchos de nosotros no hemos cometido horrendos pecados como los cometió David. Pero podemos ser tan pecadores como David, pero estamos intentando obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Preferimos la obediencia a Dios que los machos cabríos y los corderos ofrecidos a Dios y la sangre de cordero. De modo que la sangre de corderos y la grasa cebada de novillos no sirve para Dios si no hay un acto de obediencia pequeña a Dios. Sin la obediencia perdemos la bendición de Dios, de manera que esa iglesia falsa, el primer pecado que está cometiendo es la desobediencia. La desobediencia. Es el primer pecado que está cometiendo. La desobediencia. ¿Y por qué está cometiendo el pecado de la desobediencia? Porque sigue a un hombre y se pone bajo la obediencia de un hombre que Dios no ha constituido como rey. Que volvamos a la antigüedad. Sí. Si yo en el reino donde yo estaba o en cualquiera de los reinos, yo renegaba del rey, sí, pues a mí me decapitaban, sí, por no obedecer al rey. El rey es el símbolo del Estado, el rey es el Estado. Y bien lo expresa Balduino IV cuando dice, yo soy Jerusalén. O sea, el rey era el Estado. Y por eso castiga a Santillé de Cholarté o algo así. Todos eran franceses. Castiga a un francés ahí, que lo ponen en las películas. Balduino IV, el rey leproso, que era santo.
y lo castiga públicamente, ¿no? Él todo destrozado por la lepra y lo azota, no pone a un funcionario a que lo azota, él mismo lo azota de ejemplo, como debe ser. ¿Sí? El que tiene la autoridad es el que debe de azotar. Y entonces lo azota le da con la vara de mando duro ejemplarmente, porque ha sido un rebelde y porque no ha hecho la voluntad de Dios. Ya él había degollado a la hermana de Saladino y había atacado una caravana de Saladino sin justificación alguna y había derramado sangre sin justificación alguna. Es así que el Papa, sí, es la Iglesia, como el rey es el Estado. Sí. De modo que si nos vamos a una misa y en esa misa nos ponen un traidor que ha usurpado el trono y que no le corresponde el trono, y entonces todos obedecemos a ese ladrón y a ese usurpador como queramos. Y aquí con la ley de Dios las cosas sí son jodidas. La ley de los hombres se la pasa por la manga el que le dio la gana. Pero la ley de Dios, esto es de tamaño mayor. Esto que yo les digo es de tamaño. Por eso, asistir a una misa en comunión con Bergoglio, con Prevost, es preferible la muerte. O sea, bueno, yo les he dicho, a algunos les he dado permiso de que asistan en algunas ocasiones por evitar un conflicto, pero no pueden recibir la Santa Comunión. Eso sí, yo no se los puedo autorizar. ¿Sí? Preferible morir que hacer una cosa. ¿Por qué? Porque son ladrones completos. Podrá ser el culto hermoso, podrá haber incienso, podrán todos levitar en la iglesia, pero estáis desobedeciendo todos al Señor. De nada servís que levitéis en la iglesia si no hacéis un pequeño acto de obediencia. Nosotros somos más bultos, estamos en las casas, somos inclusive más pecadores que ellos. Somos pecadores como David, pero pedimos perdón. Saúl se llenó de soberbia. Vuestra testarudez y soberbia es pecado de adivinación. Ahí está en la Sagrada Escritura. O sea que la testarudez y la soberbia de aquellos que no habéis querido escuchar, que no podéis celebrar los santos sacramentos con un falso papa, es pecado de adivinación. Pecado de adivinación. Pecado de idolatría. Pecado de idolatría. Entonces, sí es un asunto mayor, no es un asunto menor. Esto es un asunto mayor de no asistir en comunión con los herejes y de no rezar en comunión con los herejes. Asunto mayor, no asunto menor. Sí, pues, recordando ese pasaje de la Sagrada Escritura, ¿sí? Preguntáis, ¿para qué ayunamos nosotros? Como el Evangelio de hoy, ¿para qué ayunáis? Sí. Si estamos con el novio, pues no tenemos necesidad de ayunar, pero si estamos sin el novio, sí tenemos necesidad de ayunar. El ayuno es objeto de obediencia. Si yo me pongo a ayunar desobedientemente, de nada me sirve el ayuno. Pero si yo ayuno obedientemente, pues el ayuno me santifica. Gloria Patri, Figlio, ed Spiritu Santo, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén.